Hola compañeros, antes de ponernos a hablar sobre el tema en cuestión que nos ocupa, objeto de este vídeo, que es el tema 2, el tema de la regulación de la defensa nacional, quisiera hacer una aclaración precisamente sobre este tipo de vídeo. Este tipo de vídeo, el objeto que tiene es simplemente pues, ser otra herramienta más de apoyo al alumno. En él intento extraer el contenido más importante del tema en cuestión. ¿Qué os quiero decir con esto? Bueno, pues si lo mismo que resalto aquello que considero que es importante, aquello que considero que es menos importante, ¿eh? Tengo que dejaros claro que no significa que no pueda ser objeto de preguntas, ¿vale? En base a mi experiencia, lo que yo considere que es poco probable está basado en los exámenes de los últimos años y en esa experiencia que tengo. Pero quiero dejar claro que en ningún momento significa que si esa parte del tema está contenida dentro del programa oficial, no esté exenta de que pueda ser preguntable. Pero vamos, ya os digo que será muy poco probable si algo que yo considere que es poco importante eh, sea objeto de pregunta. Vale, dicho esto, vamos a pasar al, a los comentarios sobre el tema 2. Según el programa, como ya sabéis, sería la regulación de la defensa nacional, las bases de la organización militar conforme a los principios establecidos en la Constitución. Viene regido, y ya empezamos con detalles que son importantes, por una ley. Y no una ley cualquiera, sino una ley orgánica. La 5/2005 del 17 de noviembre, conocida como la Ley de la Defensa Nacional. También es importante, como ya os he adelantado en un correo, conocer la exposición de motivos que vienen en la misma ley que la ha enviado y detalles como pueden ser quién la sanciona. Evidentemente la sanciona constitucionalmente Su Majestad el Rey Juan Carlos I, Rey de España, Rey emérito actualmente. ¿Vale? Bueno, de la exposición de motivos ¿eh? Se sacan detalles que son interesantes, como por ejemplo que recae en el presidente del gobierno la responsabilidad de la gestión de las situaciones de crisis que afectan a la defensa, al igual que la dirección del conflicto armado. Sigo insistiendo de que no pongamos palabras de nuestra propia cosecha. Tenemos que utilizar las mismas palabras que el jurista ha puesto en la ley. Para asistirle se crea el Consejo de la Defensa Nacional, órgano asesor, coordinador y consultivo, importante, cuya composición se ajusta a las necesidades de cada circunstancia. Al ministro de Defensa se le encomienda la ejecución y el desarrollo de la política de defensa. Muy importante distinguir entre las funciones que tiene el presidente del gobierno y el ministro de Defensa. Para incrementar la eficacia de las Fuerzas Armadas, la ley concreta su organización con criterios que posibiliten la acción conjunta de los ejércitos. Muy importante el detalle de acción conjunta. Esto es motivado a que antiguamente, por decirlo de una forma, existía una tendencia de que los ejércitos cada uno fueran por su parte. Con esta ley se unifica la acción de los tres ejércitos. Se implanta una organización que diferencia con claridad la estructura orgánica y la estructura operativa. Hay que distinguirlas muy bien. La estructura orgánica, bajo la responsabilidad de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos, encargados de la preparación de la fuerza, y la segunda, la operativa, cuyo mando recae en el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el GEMAT, encargada de su empleo y establecida para el desarrollo de la acción conjunta y combinada. Sigo insistiendo en el concepto de acción conjunta y combinada. La organización de las Fuerzas Armadas integradas en el Ministerio de Defensa, responde a los principios de jerarquía, disciplina, unidad y eficacia. Todos estos conceptos que estamos hablando ahora mismo han sido objeto en
de preguntas en exámenes anteriores. En cuanto a los recursos de la Defensa Nacional, su aportación se apoyará en el principio de contribución gradual y proporcional a la situación que sea preciso afrontar. El principio de contribución gradual y proporcional. Eso también es importante. Pasaremos entonces ahora al título preliminar. Evidentemente, bueno, antes de pasar al título preliminar, es importante que distingamos que estamos ante una ley orgánica que tiene un título preliminar, y como vemos, a partir del título preliminar aparece el título 1, el título segundo, el título tercero, el título cuarto y el título quinto. Luego entonces está formada por un título preliminar y 5 títulos y un total de 31 artículos. Eso es importante también conocerlo, ese dato. Evidentemente, todos los artículos de esta ley, son importantes, todos. Todos son objeto de preguntas y todos y cada uno de ellos han aparecido en exámenes anteriores. Vuelvo a insistir. Importante distinguir el objeto de la ley, la finalidad de la política de defensa. Evidentemente, el artículo 3 con la función de la corona, las Cortes Generales, muy importante cómo funcionan las Cortes a la hora de la aprobación de las misiones internacionales, las funciones del Gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas, las funciones del presidente del Gobierno, muy importante conocer también quién formula la Directiva de la Defensa Nacional, el Ministro de Defensa, cuáles son sus funciones principales. Muy importante distinguir, por ejemplo, cuando nos dice con respecto al Ministro de Defensa, asiste al presidente del Gobierno en la dirección estratégica, no operativa ni táctica, dirección estratégica de las operaciones militares. Evidentemente, el Consejo de Defensa Nacional, importantísimo, conocer que es un órgano colegiado, coordinador, asesor y consultivo del presidente del Gobierno, importantísimo. Su composición, tanto en forma en pleno como en ejecutivo. Y también importante destacar que el Consejo contará con una comisión interministerial de defensa adscrita al Ministerio de Defensa, no integrada ni nada, adscrita al Ministerio de Defensa, como órgano de trabajo permanente. También importante ese concepto. Que el Ministerio de Defensa es el Departamento de la Administración General del Estado al que corresponde la preparación, desarrollo y ejecución de la política de defensa determinada por el Gobierno. Y importante también que el Ministerio de Defensa se integra en las Fuerzas Armadas de forma que el conjunto de organización adquiere la necesaria vertebración para posibilitar la ejecución eficaz de la política de defensa y de la política militar. Esto es que todo este contenido ha aparecido en los últimos exámenes. Detalles como el artículo 10, las Fuerzas Armadas son el elemento esencial de la defensa y constituyen una entidad única. Es importante conocerlo también. Evidentemente, el artículo 11, las Fuerzas Armadas se organizan en dos estructuras, como hemos dicho anteriormente, una orgánica para la preparación de la fuerza y otra operativa. La estructura orgánica posibilitará la generación de la estructura operativa, pero no al revés. Las funciones del Estado Mayor de la Defensa, las del Jefe de Estado Mayor de la Defensa, evidentemente, las funciones que corresponden al Jefe de Estado Mayor de la Defensa, importantísima. Una de ellas muy importante es elaborar y definir la estrategia militar. Cuando hablamos también del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, componen la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y aportan las capacidades básicas para su estructura operativa. Me estoy refiriendo al artículo 13. Muy importante, su composición, un cuartel general, la fuerza y el apoyo de la fuerza. Con respecto a la jurisdicción militar, evidentemente tenemos que destacar el principio de unidad jurisdiccional y la administración de justicia en el ámbito estrictamente castrense. Evidentemente,
Las Fuerzas Armadas, de acuerdo al artículo 8.1 de la Constitución, tienen atribuido la misión de garantizar la soberanía e independencia de España y defender su integridad territorial y ordenamiento constitucional, evidentemente. El punto 2, 3 y 4, importantísimo. El tipo de operaciones también son todas importantes, las tenemos que conocer todas y cada una de ellas. La autorización del Congreso de los Diputados, también muy importante. El Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados. Tenemos que tener en cuenta de que existe la posibilidad que mediante un procedimiento de urgencia se salte este proceso, pero inmediatamente después tiene que ser sometido al Congreso. El que el Gobierno informará periódicamente en un plazo, en ningún caso superior a un año, al Congreso de los Diputados sobre el desarrollo de las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior. Las reglas esenciales del comportamiento de los militares, qué es el régimen disciplinario, que viene definido en el artículo 21, la contribución a la defensa, la preparación de recursos para la contribución a la defensa, evidentemente las funciones de la Guardia Civil, las misiones de carácter militar, la coordinación de actuaciones, el Centro Nacional de Inteligencia, conocido como CNI, el Cuerpo Nacional de Policía, exactamente igual, y la contribución a recursos nacionales, como puede ser el sistema de cooperación en materia de protección civil. El artículo 31, incluso el párrafo que nos dice que el Ministerio de Defensa promoverá el desarrollo de la cultura de defensa con la finalidad de que la sociedad española conozca, valore y se identifique con su historia y con el esfuerzo solidario y efectivo mediante el que las Fuerzas Armadas salvaguardan los intereses nacionales. Eso también es importante, que hay que promocionar la cultura de defensa. Y poco más. Prácticamente es todo el tema. O sea, este tema es un tema corto, es un tema evidentemente jurídico y que aquí hay que estudiárselo todo. Creo que es un tema fácil, no es un tema complicado. Así que ánimo y seguimos andando.